clasificación baja están... ¿qué pasó? Desde la clasificación baja está el PLA, la PAL y la GAL. Y los dispositivos ya de alta por ahí vamos a ver también lo que es la clasificación de los ASIC, que son unos dispositivos que se pueden ocupar para, bueno, para hacer así sistemas embebidos, pero su fabricación es cara. Okay. Bien, vamos a... Pues eso era lo que les mencionaba. En estos especificados por el usuario, existen estos circuitos. Nosotros podemos tener circuitos de manera general, por ejemplo, un micro cualquiera. Nosotros vemos su arquitectura, vemos sus bancos de registro, sus bancos de memoria, cuáles son sus puertos, qué características tienen sus puertos, sus funciones, y eso es de manera general. Tiene cierta capacidad de memoria también, RAM o flash, y nosotros pues con él podemos hacer distintos programas, distintas funciones, pero no siempre estamos ocupando el 100% del hardware, o hay muchas ocasiones que ni siquiera se ocupa el 50% del hardware de un microcontrolador. Entonces, en cierto modo se está desperdiciando por tratar de tener hardware o dispositivos donde las personas puedan ejecutar pues varios tipos de funciones, pues se tiene que poner una arquitectura general. Y eso, por un lado, es ventaja, pero por otro lado es desventaja. ¿Sí ven esa parte? Bueno. Aquí estamos, profe. ¿Sí me escuchan o no? Sí, profe. Sí. Sí. Okay, que ya me sentí que nomás estaba hablando solo. Bien, entonces, un microcontrolador sí es bueno, es general, podemos, pues es reprogramable, podemos hacer distintos programas con un mismo dispositivo, pero tiene la desventaja. Primera, pues dependo de la velocidad del reloj que se ocupe para el micro. Dependo de toda su arquitectura y les digo, al final, en muchas ocasiones, a veces ni el 30% de todo lo que está integrado en el micro por tratar de hacerlo general se utiliza. Eso sí, pues ahorita ya los micros son muy baratos y dices, no importa. Pues sí, aparentemente no importa. Por eso existen los sistemas ASIC, que son aplicaciones específicas, donde, pues, lógico, hacer miles de esos compuestos, de esos dispositivos que nada más hagan una tarea en especial, pues es una función
pues va a permitir hacerla mucho más rápida. El hardware, pues nada más es exclusivo nada más para eso, o sea, no hay mucho desperdicio, pero por lo mismo, pues va a ser, tienen que hacerlo sobre pedido. ¿Por qué? Porque nosotros tampoco manufacturamos circuitos integrados. Entonces, ese es otro problema. ¿Dónde podemos ver estos tipos de ASIC? Cuando pues han escuchado, cuando se reparan una tele, cuando reparan un radio, necesitamos de repente amplificadores. Y dice, sí, pero hay un modelo en especial, pues. No le puedo meter, dicen, no, pues se fregó el inverter, por ejemplo, también de mi laptop. Ah, pues sí, pero tengo que ir a ver qué modelo, y marca, ¿no? Es mi computadora para encontrarlo. Lo mismo, los amplificadores de sonido, de video, de las teles, pues tengo que llevar la marca. O sea, a pesar de que son ASICs, pues están muy, muy especializados. Por ejemplo, eh, bueno, no tanto porque no es un circuito integrado, pero las pantallas de nuestros celulares se rompen, se friegan, uno las manda a pedir, pero ¿qué necesitas? Modelo y marca de tu celular. A veces, pues creo que nada más es cambio de pantalla, a veces traen un pequeño integrado también. Entonces, pues ese integrado va a hacer una función en específica. Eso es un ASIC. Es algo muy específico. No me va a permitir hacer, si es un amplificador, pues no me va a permitir utilizarlo como DAC. No me va a permitir utilizarlo como puerto. ¿Ok? Entonces, es algo muy específico. No lo puedo reprogramar para que haga otra función. Va a ser la única función para la que se diseñó. Ah, Entonces, cuando se generan en masa, pues son más caros, pero son más rápidos. Como todo, pues siempre hay ventajas y desventajas. Ujú. Mm, Bien, vamos a ver esta parte. Circuitos normalizados, existen circuitos de baja escala, mediana, larga, ejemplos. Están las compuertas, las 7400. Aquí, de veras, ya investigaron su unidad aritmética lógica, ya fueron poquito a poquito investigando. Aquí nos dice que hay una unidad aritmética lógica 74181, hay para que busquen esta unidad aritmética lógica y vean qué funciones tiene. ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces, pues es un circuito integrado, búsquenlo, buscan su hoja de datos, vean qué funciones realiza. Está el otro, un registro de desplazamiento, el 74LS194. Por aquí dice un receptor transistor, UART. Bueno, ese ahorita no nos interesa tanto, al menos la unidad aritmética lógica, pero bueno, aquí lo que pasa es que son ejemplos de circuitos de baja, mediana y alta escala de tensión. Pueden ser expansibles, se pueden acoplar, bueno, sí, ya vimos que, pues lógico, acoplando varias compuertas hago una función, acoplando varios decodificadores, hago otro circuito más grande, o los mismos contadores, hacíamos pues, cuentas más grandes. Y yo hago una unidad aritmética lógica. Imagínense que yo ya tengo una unidad aritmética lógica 74181, no sé qué haga esta cosa. Unidad aritmética lógica y es un generador de funciones.
Aquí modos de operación, nos dice que tiene suma, resta, operaciones de desplazamiento de una posición, comparador de magnitud, plus 12 for arithmetic operation. No sé qué otras operaciones por ahí haya. Or exclusiva, comparadores, en el caso del modo de funciones lógicas, or exclusiva, comparadores, and, NAND, or, NOR, y otras 10 operaciones lógicas. Aquí aparecen los tiempos, número de bits, 1, 4, 5, 8, 9. Esto es para hacer las sumas. Si se están sumando de 4 bits, pues dice que el tiempo en el que se va a ejecutar es de 24 nanosegundos. Si estamos ocupando de 9 a 16, pues 44. Bueno, recuerden que siempre hablábamos de los acarreos y que aparte de los acarreos, hablábamos de los tiempos de retardo, que hay que tener cuidado cuando ya pues, la suma se haya hecho por completo. Y bueno, aquí nos están mencionando tiempos en los cuales si yo realizo una suma, pues ya él me dice, después de este tiempo ya el resultado va a ser el correcto. Aquí están de comparación. Ok. Bueno, esta, ¿cuántos pines? Tiene 24. Y tenemos desde A0 hasta A3. Quiere decir que podemos hacer sumas de cuántos bits. ¿De 4 bits? De 4 bits tenemos A0 hasta A3, B0 hasta B3, y con esos 4 bits y 4 bits pues podemos hacer todas las operaciones. Por ahí se ven S0, S1, S2, S3, se ven unos carriers, CN, se ven unas funciones, pero bueno, en general las otras F0, F1, F2, pues habría que ver ahí qué funciones especiales utilizan, pero al menos ya identificamos cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, las principales en el caso de suma, resta y hacer corrimientos y todo lo demás. Entonces, por ejemplo, yo les mandé a investigar cuáles eran las operaciones básicas. Aquí ya están viendo un integrado, que es una ALU, donde sus operaciones aritméticas básicas pues son suma, resta, desplazamiento, comparación de magnitud, y dice que 12 más, no sé cuáles sean, a lo mejor ya durante la hoja de datos, pues ahí vemos cuáles son las otras 12. Y en el caso de los lógicos, pues están estas, las OR exclusiva, comparador, AND, NAND, OR, NOR, y otras 10 más. O sea, al mínimo 5 y 5 sí se avientan cada una, ¿ok? Eso es lo que pues, los mandé a investigar, que vieran. Aquí pues ya nos están dando un modelo como tal. Fíjense cómo dice aquí, este modelo se realizó en diciembre de 1972, se revisó en el 88. O sea, ¿desde cuándo ya hay eso? Traten de encontrar quizás un modelo más nuevo y pues qué características tiene. Pero aquí lo que importa es que ustedes vean cuáles son los modos de operación, tanto aritméticos como lógicos, cuáles son las que comúnmente trabajan.
Bien. ¿A qué iba? Bueno, ¿por qué lo abrí? Recuerden, como dice aquí, se pueden acoplar. Entonces, yo tengo una unidad aritmética lógica de 4 bits, prácticamente, ¿no? Eso fue lo que vimos ahorita. Pero si yo quiero hacer una de 8, ¿qué necesito hacer? Perdón, profe. La unidad aritmética lógica que ahorita vimos, que se abrió ahí en la página de internet, ¿si la vieron o no se vio? Sí. Por lo que vimos, es de 4 bits. Entonces, si yo quiero hacer una unidad aritmética lógica de 8 bits, ¿qué necesito hacer? Pues sería acoplarlos como cuando vimos los multiplexores y los de multiplexores. Exacto. Yo voy a tener 4 bits para uno, entonces la acoplo para tener los siguientes 4. Uno de los dos va a ser mi parte baja, mis 4 bits menos significativos, y los otros 4 bits pues, van a ser del 4 al 7, que van a ser los más significativos. Y ya dependiendo de eso, la operación que yo haga, recuerdan por ahí que había una tabla donde decía, aquí miren, si yo acoplo de 1 a 4 voy a demorar 24 nanosegundos. Pero si yo acoplo 8, los siguientes del 5 al 8 se va a demorar 40 nanosegundos. Entonces son tiempos que debo de tomar en cuenta para saber cuando la operación ya es correcta. ¿Por qué? Porque de manera interna siempre hay transitorios. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí. Miren, cuando les pregunto si queda claro es pues si no para dar otro ejemplo, no no por otra cosa, ¿eh? Porque luego si sigo avanzando me dicen sí, 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 y después no, 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 pues ¿cómo le vamos a hacer? Ok. Lo cierto es que así como se tiene la unidad aritmética y podemos acoplarla, pues eso veíamos en las unidades pasadas, como dijo su compañero. Ya así hacíamos con los multiplexores y de uno más pequeño, pues podíamos construir más grandes en caso de que no los tuviéramos. Esa es la facilidad. Lo único, pues siempre debemos de tomar en cuenta los tiempos de respuesta. ¿Por qué? Porque a lo mejor para poder, si estoy en acarreos, pues tengo que esperar el tiempo de respuesta de los primeros 4 bits y después esos cuatro entran al siguiente. Y entonces en total tengo que esperar el doble de tiempo para que yo al final pues tenga el resultado correcto. Si no, en medio o durante ese tiempo o esos 40 nanosegundos que tenemos que esperar aquí, a lo mejor a los 20, a los 30, pues de manera interna ahí sigue habiendo cambios, pero esos no van a ser los correctos hasta que pase los 40. Bueno, para este caso. Bien, de ahí tenemos esta diapositiva donde nos dice
Los dispositivos lógicos programables o PLD, ya lo vamos a abreviar nada más. Los PLD, pues pueden ser circuitos ASIC, que son circuitos específicos, o pueden ser circuitos, como dice el lado izquierdo, de lógica discreta estándar, lo que hemos visto de compuertas. En la parte de abajo de cada clasificación, en los de compuertas lógicas discretas estándar, nos dice que es la sencillez en aplicaciones y se complica a la hora de diseñar circuitos más complejos. Pues sí, se complica porque se va haciendo todo mucho más grande. Tenemos que reducir dinero, espacio, y no nada más eso. Ayer les mencionaba que cuando tenemos un dispositivo que tiene muchísimos pines, ya a veces una capa no es suficiente. Tenemos que hacer 2 capas, 3 capas, 4 capas, 5 capas. ¿Para qué? Pues para poder sacar todos esos pines. Entonces, igual aquí hay ocasiones que para incluso no nada más ocupan un FPGA, incluso cuando ocupamos circuitos tradicionales, pues queremos hacerlo lo más pequeños posibles, pues hay veces que también se hacen tarjetas de doble densidad. En el lado derecho, pues nos dice el beneficio que tienen integrado, pues todos, lógico, todo va a estar en un solo dispositivo, pero hace rato les mencionaba, una de las desventajas pues son los altos costos para poder desarrollar y producirlos. ¿Por qué? Porque mencionan que tienen que hacer una mascarilla especial. Es como cuando ustedes mandan a hacer algo de fundición y dices, no, pues voy a querer 10 y voy a querer 1, y a veces por querer 1 le sale casi igual que el de 10. Y dices, oye, pero ¿por qué? Pues sí, pero para hacer 1 yo tengo que hacer el molde. Para hacer los 10 ya tengo el mismo molde. Pero pues el molde no te salvas de él, o sea, lo tienes que pagar con 1. Entonces ahí conviene cuando ya son pues en cantidades grandes, es cuando una sola vez pagas el molde, pero ya puedes hacer 10, 20, 50, 100 anillos, creo que dije, ¿no? O lo que sea que se tenga que hacer. Y inviables, otra de las desventajas dice que son inviables para pequeñas series. Bueno, no es que sean inviables, el problema es que recuerden que yo ya no lo puedo aplicar para muchas cosas, nomás para una sola. A ver, los dispositivos lógicos programables son circuitos integrados constituidos por una estructura de elementos digitales cuyas conexiones se pueden programar empleando interruptores. Y vamos a ver lo que son las matrices de interconexión. Alguna clasificación que se tiene en esos dispositivos de baja capacidad, pues son el PLA, PAL y GAL, que son circuitos pues, de mediana y de baja escala. Aquí pues nos menciona que ahorran espacio, costo. Bueno, nunca vimos un ejemplo de cuánto costaba un multiplexor o un decodificador, pero lo que sí vimos es que adentro nos ahorraba espacio y consumo de energía. Sería ya cosa que ustedes pues busquen por ahí el precio de alguno de ellos, pero no pasan de 20, 30 pesos, si no es que menos. Y a veces la suma de varias AND, OR y NOT, también voy a llegar a lo mismo. Entonces, a eso se refiere, de ahorrar espacio y costo, ¿no? Y ya en los que son en los dispositivos
PLD de alta escala, pues está el CPLD y el FPGA. Aquí, a partir del CPLD, como si recuerdan la tabla que vimos desde el 95, ya se ocupan millones de compuertas. Entonces, en muchas ocasiones lo que se hace con los CPLDs y FPGA es que se construyen dentro de ellos microprocesadores. Van a escuchar que dentro de un FPGA, cuando si es que leen otros temas, ven la liga que les dejé ahí de las tarjetas, van a ver que existen sistemas pues tan grandes que puedo simular y puedo trabajar dentro de un FPGA, un microprocesador. Ahorita los procesadores que no son Intel y que no son AMD, pero que se ocupan mucho en telefonía, ¿cuáles creen que sea la marca que lidera? ¿O no saben? No, profe, ni idea. No, ni idea de esos. ¿Mande? ¿Ni idea de eso mencionaste? Ajá, no sé, nunca había escuchado esos. Ok. Bien. De microprocesadores, pues los de batalla, los que encontramos ahí abajo la piedra, los microchip, los ABR de Atmel, más o menos en el 2000, 98, 97 se creó Atmel. Eran distintos y ya como por el 2015, 2016, Microchip compró a Atmel. Toda la plataforma de Arduino están hechas con procesadores Atmel, los ABR. Hay muchas familias. Hay algunos por ahí que ya hicieron no nada más de 8, de 32 bits, pero la mayoría de los Arduinos son ABRs o Atmel. Van a escuchar los Atmega. Bueno, sí, la mayoría trae de Atmega. Bueno, esos son los dos, pues digamos, los que más se ocupan, pues digamos, en educación, en cosas así. De ahí, si ya queremos uno de mayor gama, ahorita están saliendo unos que se llaman SMI, que son de 32 bits. Esos son buenos. Ahorita el semestre que viene yo quería agarrar micros, pero estaba de 11:30 a 1 y dije, no, mucho horario culero. Yo quería temprano. Me engañaron que sí, que lo cambiaron y después que no, y al final me quedé con esta misma el próximo semestre. Pero ya yo quería cambiar, mi idea es ir agarrando electrónica, después microcontroladores, después IPP2, ir sacando toda una generación de varias materias. Pero bueno, no se pudo. Pues les digo, lo que se ve en IPP1, pues, muchos ahí de los profesores nada más ven Microchip o ven ABR. Lógico, lo ven en lenguaje de alto nivel, no lo ven en ensamblador. Es bueno verlo en ensamblador un poco porque
te das cuenta de cómo puedes aprovechar mejor los recursos cuando nomás trabajas en alto nivel. ¿Qué otra cosa? Y estos otros dispositivos que les estaba mencionando son también micros, pero ya son de 32 bits. Entonces, la diferencia de cómo trabajar estos micros son mucho más rápidos y no cuestan más que 60 pesos. Un micro ya también de los otros cuesta 30, cuesta 40, o sea, no hay mucha diferencia. Y aparte de que son 32 bits, imagínense un ADC. Bueno, los ADC no son tan así, pero un ADC de 8 y un ADC de 14 bits. La sensibilidad es bastante. Lo que es la resolución es demasiado. Y bueno, los otros micros que se ocupan en cualquier teléfono celular, nada más que cada uno los disfraza con otros nombres, son los procesadores ARM, ARM, así como brazo. Esos procesadores son ahorita pues donde en cualquier arquitectura, al final, si ustedes van investigando el celular que traigan, a veces puede decir Snapdragon, puede decir los de Samsung, pero si ustedes siguen investigando cómo está constituido, al final van a llegar que esto es una arquitectura ARM. Lo que pasa es que por ejemplo, Samsung, todos, la mayoría de los fabricantes de celulares compran ya la arquitectura que les da ARM y a esa arquitectura ellos le agregan otros periféricos, les agregan otras cámaras, cada quien tiene sus propias cámaras, sus lentes, su audio, algunos tienen mejor audio, no sé si han escuchado en cámaras, por ejemplo Sony, Nikon o Nikon. Bueno, ese era un desmadre siempre las pronunciaciones, porque yo le preguntaba ya un inglés, oye, ¿cómo dices Nikon? Y dices Nikon, no, dices Nikon. ¿Y por qué en Estados Unidos dicen Nikon? Pues quién sabe. ¿Y a qué se debe? Que ni él mismo sabía. Digo, no, pues están cabrones, si ustedes son los que hablan pues inglés desde siempre. Bueno, a lo que voy es que hay veces que para sacar un zoom, se puede hacer un zoom digital y a veces se puede hacer un zoom con la misma lente por hardware. Entonces algunos igual te venden eso, pero algunos lo hacen por hardware, otro por software. Entonces todos, ya cada marca ahí es donde maneja su propio software y su propio hardware. A la arquitectura que les dan, los personalizan y les agregan otras cosas y ya dicen, este es mi modelo, no sé, Samsung A31, bla, 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 bla. Y por otro lado, pues me dicen, este es mi Snapdragon, y sus características, pero todos tienen abajo un procesador ARM. Entonces, eso es lo que yo quería ver, igual juntar así tres, ahí sí me vale. Iba yo a cambiar el programa está totalmente obsoleto de microcontroladores para ustedes, y ahí quería meterles procesadores de 32 bits y los procesadores ARM. Pero bueno, si no permiten también las autoridades flexibilidad, pues tampoco me voy a estar matando, ¿no? Bien, todo esto salió por los dispositivos de alta escala, de alta capacidad, ¿no? Alta escala de integración, que son CPLD y FPGA. De hecho, y cuando estábamos, bueno, les había mencionado que estuve estudiando de doctorado ahí en Inglaterra, en Manchester,
y ahí nosotros trabajábamos sistemas embebidos con FPGA. Y la idea de por qué son tan grandes es que nosotros no necesitábamos comprar a veces el FPGA físico, sino como son tan grandes los dispositivos, entonces se simulaba. Y dentro del mismo FPGA se simulaba cómo era el funcionamiento. Nosotros nos dedicábamos a adquisición de imágenes. Entonces, pues lógico, se tenía que hacer los programas que adquirían la imagen, se hacía un preprocesamiento de la imagen RGB, se hace algo que se llama gamma para ajustar los colores, otro que es el ajuste de blancos, porque cuando se toman de manera ideal se dice que son datos crudos, RAW, cuando se toman esas imágenes vienen con todas las imperfecciones. Si nosotros tenemos las cámaras, hay cámaras que debido al lente en las partes, en las orillas aparecen curvas en las imágenes, pero eso lo genera la misma lente. Entonces hay programas que sirven para quitar esos efectos que producen los lentes, para mejorar el ajuste de blancos, para mejorar los colores, la vivacidad de los colores. Hay veces que dicen, ese rojo, dicen, no, ni se parece, ¿no? Pero bueno, esos eran cosas que yo programaba. Y todo eso pues se integraba, se hacía un solo sistema y se simulaba. No se tenía que comprar a fuerzas el FPGA. Ya cuando estábamos seguros de todo el funcionamiento, que todo jalaba pues, a la perfección, o no a la perfección, nada trabaja a la perfección. Que todo trabajara como nosotros queríamos, que ya le hubiéramos hecho diversas pruebas, cosas y que pues, no tenemos prácticamente muchos fallos. Entonces era cuando ya mandábamos a construir las tarjetas. Pero cosa curiosa, ustedes pueden pensar que Inglaterra pues es primer mundo, Universidad de Manchester. En aquel entonces, cuando yo me fui, era 20 a nivel mundial. Ya cuando yo regresé, era como, siempre está estar dentro de una universidad, estar dentro de las primeras 50 a nivel mundial, pues es buena señal, ¿no? La UNAM creo que anda como por 400, el Poli ni siquiera aparece en los primeros 500, el Poli. Entonces, cuando tú quieres, cuando tú quieres trabajar con unas universidades de estas, dicen, sí, déjame ver, ¿en qué ranking está? No, pues ni aparezco. Bueno, yo te aviso luego para trabajar, ¿eh? Y ahí ahí te dejan en visto. Ahí lo que conviene, pues, es cuando, pues así, gente que ya salió y tiene contacto, pues es como puedes trabajar con ellos. De lo contrario, es muy, muy, muy difícil. Que es primer mundo, nosotros no hacíamos las tarjetas ahí en Inglaterra, las teníamos que pedir en China, así. Teníamos que hacer diseños donde teníamos que hacer carcasas, pero de acuerdo a los diseños que nosotros proponíamos, pues muchas veces no se ajustaban los disipadores que pues te venden. Teníamos que diseñar nuestras carcasas, nuestros propios sistemas de ventilación y todo, entonces tenemos que mandar a construirlas. Y salía más barato de nuevo mandar a nuestro dibujo a China, allá lo fabricaban y lo mandaban de regreso. Allá hacían nuestros disipadores, allá hacían nuestras tarjetas. Inglaterra
Bueno, eso nomás queda ahí de que si allá se hacía eso, pues aquí hay veces que pues todo se va abaratando. No digo que ahorita fecha yo ya tiene 7 años que regresé. Aquí a veces una computadora de un año a otro año se deprecia más de la mitad, están los carros. Entonces, esperemos que en esos 7 años yo ya no he desarrollado tarjetas de ese tipo. Ahorita me he dedicado pues más a robótica, programación, que a la programación que hacíamos allá. Eran para rayos X, eran para equipos de medicina, eran otras cosas. Aquí no, pues no las ocupo, no las he utilizado, entonces no sé, no he tenido la necesidad de mandar a hacer una y saber cuánto cuesta por acá. Pero todo esto sale, les digo, por el FPGA. Son tan grandes que dentro de él puedes simular micro que se te antoje. ¿Por qué? Que el FPGA pues está compuesto, viviendo poco a poco, pero un FPGA está compuesto por CPLDs y el CPLD está compuesto por GAL y los GAL están compuestos por PAL, y vamos a ver que es una de interconexiones programables donde hay compuertas y donde ayer ya medio veíamos que esas compuertas pues tenían entrada, buffer de tercer estado, y de ahí se podía hacer suma de productos o producto de sumas. Entonces, pues yo puedo hacer prácticamente cualquier dispositivo. ¿Por qué? Vimos que las máquinas de aparte de poder también multiplexores, bueno, nunca vimos un ejemplo, al menos, que ocupara los flip-flops. Lo que pasa es que eso se ve más, meter mucho de eso para no tarearlos, pero en una máquina de estado puedo tener compuertas normales, puedo tener multiplexores, y Profesor, puedo tener dispositivos, no sé si es el único, pero se le está trabando demasiado el audio. Que son los flip. Profe, no se le entiende. Se le está trabando demasiado el audio. Entonces, sí, todo eso. Profe. Los demás también. Sí, profe, no se No escucha. se entiende, profe. Se están cortando mucho. ¿Hasta dónde me escucharon? Es que ya se le escuchaba, ya entrecortado desde antes, pero ahorita sí de plano ya no se le entendía. Estos últimos 2 minutos de plano ya no se le escuchaba bien. Digamos que hasta dónde se me escuchó algo. A ver, regréseme a donde algo se escuchaba. ¿O no? Yo escuché más o menos bien hasta cuando estaba hablando de que regresó de Manchester y que ya no está aplicando lo que hacía allá y que se enfocó más aquí en la robótica. Yo hasta ahí más o menos escuchaba más o menos bien. Más o menos, ok. Bueno, de ahí les mencioné que bueno, que por eso yo no tenía ahorita una comparativa, que no he tenido necesidad de construir algo así como para saber cuánto me cuesta aquí, sin mandarlo a hacer. Que todo eso
Todo esto salió porque las FPGA son muy grandes, simular cualquier cosa, cualquier microprocesador, por ejemplo, los PIC, los AVR, cualquiera se podría simular, y que dentro del FPGA pues hay un CPLD, dentro del CPLD hay varias GAL, dentro de una GAL están las PAL, así se así se sigue la cadenita, y en esa y que debido a eso nosotros no hicimos un ejemplo donde hubiera una máquina de estados que ocupáramos multiplexores o decodificadores, pero sí es posible. Nosotros ocupábamos simplemente compuertas y flip-flops, pero se le puede agregar, es que eso ya depende de lo que se esté realizando, pues se puede también combinarse multiplexores de codificadores, y con eso se puede hacer se llama datapad, que es el camino de datos con el cual se puede construir un microprocesador. Pero bueno, son materias de arquitectura de computadoras, no les quiero meter tanto ahí, simplemente darles una idea general de por qué sí se puede construir dentro de un FPGA un microprocesador. Ok. Igual, si de repente van escuchando o no se escucha, pues interrúmpanme antes, ¿no? No vayan a dejar tanto tiempo para que de ahí yo también no me pierda en qué estaba o cómo estábamos, pero pues gracias por avisar. Bien, en lo que son ¿cuáles son las ventajas de los PLD, los dispositivos lógicos? Una, pues es el costo. Ya sabemos que si nosotros tenemos un solo dispositivo, pues vamos a reducir el número de integrados, tiempo, menos probabilidad de tener algunos falsos. El consumo de energía, pues no es lo mismo un solo integrado que varios. Lo que nos dice aquí de confidencialidad, pues bueno, si todo es un programa y no hay manera de copiar el programa, nosotros podemos ver a lo mejor un diagrama. Mira, porque así le hacíamos nosotros, agarrábamos un diagrama, una máquina de estados y decíamos, a ver, hay que analizarla. Y empezábamos, ¿no? Y decíamos, al final, y podríamos identificar cuál era el detalle. Siempre va a ser posible. Cuando ya tenemos un solo dispositivo y lo vemos, pues por más que le queramos ver qué hace, va de que aquí hay confidencialidad. No vamos a poder ver tan fácil a menos que tengamos acceso al programa, y entonces sí, analizando el programa podemos decir, este dispositivo se programó para que haga esta función. En cuanto a flexibilidad, pues igual que los micros o otros dispositivos de propósito general, se puede reutilizar o volver a programar para realizar otras cosas. Como menciona aquí, no es necesario pues cambiarlo, no es necesario quitarlo, simplemente ahí donde se encuentra o en sitio a veces le llaman, puedo volver a reprogramarlo. Y las herramientas, al final, ¿qué ventajas tienen? Sus herramientas CAD. Pues esas son de desarrollo. Y en esas lo que aquí mencionan es VHDL, Abel y CUBL. Ese CUBL lo ocupan con lo que es el Proteus, pero no es general, es nada más para ese lenguaje. En cambio, Verilog y VHDL
eso sí se ocupan con distintos programas. Abel, pues ya también es un poquito viejo, ya casi no se ocupa, entonces los dos que más se ocupan para programar los PLD son Verilog y VHDL. Entonces, pues sí, pueden haber 10, 20, pero con que sepamos esos dos son los universales. Aquí, dispositivos lógicos, vamos a ver lo que es la matriz programable. Y aquí pues, nos dan un ejemplo donde tenemos pues de manera vertical B1, B2, B3, de manera horizontal H1, H2, H3, H4. Y si yo quisiera unir pues B1 con H1, pues ahí nosotros tenemos un diodo y un fusible. La idea o lo que se decía antes es, se quema el fusible, o sea, se programa, si el fusible se abre, la idea es que siempre hay conexiones que nos dicen siempre abiertas o conexiones siempre cerradas. Entonces, vamos a suponer que si estas son conexiones pues siempre cerradas, a la hora de que programamos el fusible y lo volamos, pues entonces se desconecta esta parte o esa conexión entre H1 y B1 y solamente van a quedar aquellas donde no se hagan, donde no quememos el fusible. De manera general, pues nosotros podemos, en este ejemplo que se ve, tenemos aquí en la parte de abajo de B1, en la columna B1, tenemos H2. ¿Por qué? Porque se quemó H1, se quemó H3, pues se abre el circuito y no vamos a tener esa conexión. Era lo que les mencionaba, solamente va a quedar aquellas que no se fundieron o que no quedaron abiertas. Entonces la única conexión ahí en B1 pues es H2. En el caso de la columna B2, si se quema el fusible de H2, pues nada más queda H1 y H3. Y en el caso de la columna B3, no se está quemando ninguno, pues salen los tres, sale H1, H2, H3. Hay un H4, pero ese ya no se ve ahí que esté conectado o que esté funcionando. Sí queda claro ese concepto más o menos de cómo se programa una matriz. Se dice que es matriz pues por la disposición que tenemos de filas y columnas. El hecho de ser programable pues es de fundir los diodos o no. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ok. Ahora, existe una red de compuertas que contiene una matriz. Ahí ahora sí, podemos tener una matriz AND o una matriz OR. Y recuerden que con estas nosotros hacemos suma de productos o producto de sumas. Aquí nos dice el ejemplo, una matriz AND. Está primero A negada, B negada, pues siempre debemos de tener pues la disposición de cualquiera de las dos. En sí, nada más tenemos dos variables, A y B, pero pues cada una tiene su negado, su complemento. Y tenemos tres funciones, X1, X2 y X3. Entonces, de ese arreglo, pues tenemos dos entradas y tenemos tres posibles salidas. Pero ¿qué vamos a programar? Pues eso ya va a depender. Del lado derecho, digamos, del lado izquierdo, pues aparece todo de manera general, todo lo que se podría realizar. Y del lado derecho, entonces, con X aparecen los fusibles que se queman, que ya no va a ser posible la conexión. Entonces, todas las X son cuando se funde cuando se funde el fusible, ya no está la conexión. Entonces, para X1, simplemente nos queda A y nos queda B en esa AND número 1. En la AND número 2 queda A
y queda B negada. Y para la función 3, en la AND número 3, nada más quedan conectados A negada y B negada. Esto es un ejemplo de cómo del lado izquierdo pues aparece de manera original mi matriz y del lado derecho pues yo nada más le voy a decir, ¿sabes qué? Yo quiero que X1 tenga AB. Yo quiero que X2 tenga AB negada y que X3 tenga A negada, B negada. Así lo expreso en una función. Y lógico, cuando yo le diga prográmate, físicamente él va a agarrar y donde están las X, funde esos fusibles y solamente pues voy a tener las conexiones que él me está diciendo. ¿Sí queda claro? Así es como funciona cuando se funden cuando se dice que se funden los fusibles. Bueno. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Aquí uno diría, bueno, pero si ya lo quemé, entonces ya no me sirven para otra cosa. Este es simplemente el concepto general. Uno declara cuál es la función que yo quiero tener y ya aparentemente cómo quedaría de manera física. Pero recuerden que ya estos ya también se pueden hacer reprogramables. Entonces, esto nomás es puro concepto de aparentemente cómo funciona. Vemos ahora una matriz OR, pues ya sabemos, ahora se cambian aquí del lado izquierdo, en lugar de tener compuertas AND, ahora tenemos compuertas OR y lo mismo, tenemos dos variables A y B, tenemos tres funciones que queremos realizar. Y si vamos ahora del lado derecho, en el lado derecho se quiere implementar X1 igual pues a A más B, X2 igual a A más B negada, X3 A negada más B negada. Son pues una de las posibles, esas son posibles combinaciones. Entonces, ¿qué es lo que hace el programa cuando decimos en X1 quiero tener nada más A más B? ¿Por qué queda más? Porque recuerden que estamos ocupando una matriz OR. Entonces, cuando se hace esa función, a la hora que se programa, pues se funde el fusible de A negada y el fusible de B negada para X1. En el caso de X2, pues se funde A negada y B, y en el caso de X3, se funde lo que es A y lo que es B. ¿Para qué? Para que nos quede las conexiones que nosotros querramos. Y así más o menos es el concepto de cómo del lado izquierdo yo tengo un arreglo matricial de forma general donde yo puedo implementar cualquier función y del lado derecho están los ejemplos y cómo quedaría o cuáles son los pines que se funden o que ya no hacen conexión cuando se programa. Eso así de manera general es como funcionan los arreglos de matrices. ¿Queda claro? Sí, profesor. Sí, profe. Ok, bueno, cada vez vamos, si ven, miren, ahora tenemos un arreglo, primero fue arreglo de matriz, luego AND, luego matriz OR, y aquí ya estamos viendo una combinación, en azul estamos viendo una matriz AND y en verde la matriz OR. Quiere decir, bueno, ya sabemos cómo puede ser la salida en azul. Ya no se mencionan aquí lo de los fusibles, simplemente pues de manera general, cuáles podrían ser las posibles salidas, y de esas salidas nosotros podemos mandarlas a una matriz OR. Lógico, la salida, lo que nos dice hasta abajo, pues la salida es suma de productos. Si fuera al revés,
primero la matriz OR en azul y que la matriz AND sea la verde, entonces tendríamos salida de producto de sumas. Ese arreglo de esa matriz programable, pues se va a realizar dependiendo a lo que nosotros trabajemos. Esas son las dos formas canónicas con las que se trabajan las ecuaciones, pero dentro de esas dos formas canónicas casi siempre se utiliza más la de suma de productos. Y casi siempre en todos nuestros ejemplos siempre tratamos de usar suma de productos. No quiere decir que el otro no funcione, pero como que estamos más familiarizados con eso. ¿Ok? Bueno, hasta ahí le dejamos. Mañana seguimos viendo pues todo esto, cómo está constituido un FPGA. Vayan de favor tratando de instalar el software y si tienen dudas me van preguntando, porque cuando empecemos a programar, la idea es de aquí a la otra semana ustedes ya tengan el software para que lo puedan estar trabajando. ¿Ok? Bueno, nos vemos mañana. Bonito día. Nos vemos, profe. Igualmente. Igual, profe, gracias.